Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta nueva sobremesa. Hoy vamos a tener un programa distinto. Vamos a salir de la coyuntura del día a día de este Jujuy tan complejo, tan difícil, y vamos a entrar a hablar de algunos temas estructurales que hacen a la vida nacional. Hace no mucho tiempo se presentó un libro que se llama Masacre en el Comedor. Este libro, de autoría del periodista y escritor Ceferino Reato, hace referencia a esa espantosa, terrible, criminal bomba colocada en el comedor de la Jefatura de la Policía Federal Argentina. Y este libro generó que hoy la justicia argentina haya resuelto reabrir la causa e investigar quiénes son los autores materiales e intelectuales de este espantoso atentado. Un tiempo antes, un par de años antes, se presenta primero un libro que se llama Mentirás los muertos. Es un libro de autoría de José D'Angelo Rodríguez, que tiene el prólogo nada más y nada menos que de Luis Labraña. En este libro, el autor, D'Angelo Rodríguez, lo que expone y deja sobre la mesa cómo algunos lucraron de una manera artera con el tema tan doloroso como es el tema de los desaparecidos. Y después se presenta otro libro más que se llama La estafa con los desaparecidos. Y esto también tiene que ver con el dinero que se llevaron algunos parándose entre los muertos y entre los no muertos durante la dictadura militar. Y como si esto fuera poco, en esta semana D'Angelo Rodríguez se presenta ante los tribunales y hace una formal denuncia en Comodoro Pi. Una denuncia donde da cuenta que hay personas uruguayas que cobraron indemnizaciones en la Argentina. Todo un escándalo que da vuelta en torno a algunos personajes oscuros que se paran, insisto, sobre el cadáver y sobre la memoria de muchos para hacer pingües negocios. Vamos a hablar de esto hoy porque lo hemos convocado y le agradecemos la deferencia que ha tenido en atendernos a José D'Angelo. 15 segundos y ya estamos vía Zoom con él. José D'Angelo, muy buenas tardes. No sé si nos está escuchando. Los estoy escuchando y lo estoy viendo al señor Andrés Mendieta. ¿Cómo le va a usted? Gracias. El gusto de poder conversar con nosotros. Empecemos por lo último acontecido y la denuncia que presenta hoy o en esta semana usted en los tribunales de Comodoro Pi por indemnizaciones cobradas por uruguayos. Permítame hacer una pequeña introducción, que es que usted dijo que mi segundo libro se llama La estafa con los desaparecidos y le faltó decir el subtítulo, que es Mentiras y Millones. Ajá. Bueno, precisamente Mentiras y Millones es el combo que se ha utilizado en la Argentina para tergiversar el pasado reciente, manipularlo y robar plata del Estado para eso. Yo estoy acá que parece que estoy en un baño público, algo así, y se escuchan ruidos atrás mío, que parece que estuviera en Kiev, pero no, estoy en Buenos Aires. Lo que pasa es que vivo al lado del Hotel Plaza, del viejo Hotel Plaza, al lado de la Plaza San Martín, que está siendo demolido y los muchachos no cejan con sus taladros. Por lo tanto, tuve que trasladarme a este rinconcito un poco más silencioso. Le decía que Mentiras y Millones es el combo que se ha utilizado para manipular la historia reciente de los argentinos y cambiarla por una memoria photoshopeada, si se quiere. Entonces, mis denuncias ante la Justicia Federal, que están en plena vigencia, digamos, hoy ha sido ampliada con una denuncia, ayer, ha sido ampliada con una denuncia que básicamente cuenta dos casos, ¿no es cierto?
El primero de los casos es del año 73. Resulta que en el Uruguay los militares junto con el presidente Bordaberry dieron una especie de golpe de Estado, suprimen el Congreso. ¿Se me escucha, Andrés? Perfectamente, José. Perfecto. Dan un golpe de Estado, suprimen el Congreso, etcétera, etcétera. Y entonces un montón de uruguayos, integrantes de algunas organizaciones armadas como Tupamaros, Organización Popular 33 Orientales, Federación Anarquista Uruguaya y otras, se vienen para la Argentina, en donde en este momento gobernaba Cámpora. La cuestión es que los muchachos uruguayos acá estaban necesitados de plata. Entonces, esta información la saco siempre. Todas mis fuentes son fuentes de izquierda. ¿Ok? Esta información la saco de un artículo publicado, es una historia de la Federación Anarquista Uruguaya. Cuenta este artículo que andaban cortos de plata, entonces deciden hacer secuestros extorsivos para juntar recursos. Y tienen la mala suerte que arrancan con el secuestro extorsivo de Néstor Laurino, que era el gerente general de la embotelladora de Pepsi en la Argentina, de Pepsi Cola. ¿Por qué digo la mala suerte? Porque los americanos, dueños de la empresa, deciden no negociar con los secuestradores, por lo cual a los 4 meses lo tienen que cargar sin haber obtenido un peso. Pero, cuenta el artículo, en el medio, 2 de los integrantes de la organización, 2 compañeros, son detenidos cuando iban a cobrar supuestamente el rescate. O sea que estas 2 personas, Faría Lepdusca y Griot, Aníbal Griot, son, dice el artículo, detenidos por un secuestro extorsivo por la policía argentina. En estos 2 casos que usted acaba de relatar, no estamos hablando de cuestiones políticas, estamos hablando de delitos aberrantes como el secuestro extorsivo. Claro, estamos hablando de un secuestro extorsivo. Claro, que no tiene nada que ver con la política esto. Absolutamente, digamos, en realidad sí, eran militantes políticos uruguayos que decidieron hacer un secuestro extorsivo, les salió mal, se hicieron pasar por delincuentes comunes, por lo tanto en la Argentina fueron condenados. ¿Se me escucha? Perfecto. Fueron condenados por la justicia ordinaria como delincuentes. ¿Qué pasó 30 años después? Fueron indemnizados por el gobierno kirchnerista. Pero a pesar Alguien se presentó en la mostrador mágico de la Secretaría de Derechos Humanos en la Argentina y dijo: vengo a cobrar por los militantes uruguayos perseguidos políticos, Aníbal Griot y Faría Lepdusca, y se le pagó porque no se hace ninguna averiguación. Se le pagó. Ahora, José, usted se presenta en Comodoro Pi y ¿qué le pide al juez? Bueno, pero yo conté un caso, ahora voy a contar el otro caso, si me permite, Andrés. Sí, cómo no. Resulta que investigando me meto en la página oficial del Ministerio Público Fiscal argentino. Sí. Ministerio Público Fiscal argentino. Y aparece, empiezo a rastrear y aparece Plan Cóndor. Sí. Ministerio Público Fiscal Argentino, Plan Cóndor, víctimas uruguayas. Bueno, les pongo a mirar ahí. Y encuentro la descripción de unos 30 casos, aproximadamente, hechos por el Ministerio Público Fiscal Argentino, que dicen más o menos así: Juan Pérez, uruguayo, fue detenido el 14 de julio de 1976, fue trasladado a Automotores Orletti, el centro de detención clandestino Automotores Orletti, y a los 14 días fue trasladado al Uruguay, en donde cumplió 3 años de prisión en la prisión de Punta Rieles, por decir un ejemplo. Lo devolvieron a Uruguay, digamos. Exactamente. Todos estos 20, 25 casos que yo denuncio ahora son similares. Juana Gómez, uruguaya, fue detenida el 13 de julio de 1976. Fue entregada a las autoridades uruguayas el 20 de julio, 7 días después. Y permaneció presa durante 3 años
en la prisión de no sé dónde. En Uruguay. En Uruguay, bajo responsabilidad de las autoridades uruguayas. Ahora, ¿Sí? ¿por qué esta gente... Pero, perdón, completo el caso. Estamos hablando de la ley 24043, esa es la ley reparatoria a la que se acogieron, la ley 24043. Esa ley dice, el Estado argentino pagará a aquellos que estuvieron detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional argentino o por decisión de tribunales militares, etcétera, 4.500 pesos por cada día que estuvieron detenidos. ¿Por qué digo yo 4.500 pesos? Bueno, en realidad la ley dice la 30ª parte del sueldo más alto de la Administración Pública Nacional, la 30ª parte del escalafón A, ¿ok? ¿De dónde saco ese cálculo? Permítame un segundo. La revista Noticias. ¿Se alcanza a ver la revista Noticias? Sí, ahí está. La revista Noticias. Qué malo que soy con esto. Bueno, la revista Noticias, que trató el caso de Nacha Guevara. Sí. Que trató el caso de Nacha Guevara, la cantante Nacha Guevara, que cobró una indemnización de 12 millones de pesos, hizo ese cálculo y dijo, eso que dice la ley hoy está traducido a 4.500 pesos. Entonces, volvamos a los uruguayos. Yo leo que el Ministerio Público Fiscal Argentino dice que Juana Gómez estuvo 7 días detenida en la Argentina y estuvo 3 años detenida por las autoridades uruguayas. Entonces, 7 por 4.500 pesos da, 7 por 4, 28, unos 35.000 pesos. ¿Sabe cuánto le pagaron a Juana Gómez? ¿Cuánto? 17 millones de pesos. Pero, o sea, Argentina pagó por lo que estuvo preso en el Uruguay. Exactamente. ¿Y por qué no se hacen cargo los uruguayos de eso? Es que los uruguayos se han hecho cargo también, Andrés. O sea, porque cobraron también 2 han veces. cobrado al Uruguay. Cobraron en las 2 ventanillas. Exactamente, por el mismo periodo. Ahora José, a ver, en base a que haya la justicia argentina, haya resuelto empezar a revisar qué pasó en el comedor de la Policía Federal después de no sé cuántos años, pues más de 40 años, ¿esto da pie a que empiece a investigar todos estos casos que usted plantea en Mentirás tus muertas, en la estafa con los desaparecidos y en esta denuncia que hace ahora en Comodoro Pi? Andrés, déjeme que le cuente un caso de la estafa con los desaparecidos. Sí, cómo no. ¿Puede ser? Sí, cómo no. 2 hermanos Sabao, Pedro y Carlos Sabao, tenían un kiosco de bebidas a orilla del río Paraná, en Rosario, sí, en la zona de Balneario, noviembre de 1975. Un modesto kiosco de bebidas. Una mañana de noviembre estaban arreglando ahí el kiosco para abrir, paran 2 autos, se bajan gente con armas largas y sin mediar palabra le abren el fuego a los hermanos Sabao. Carlos cae gravemente herido en el piso, Pedro corre hasta el río por la arena, se tira en el río, intenta escaparse nadando, los matadores lo persiguen, balean su cuerpo y se lo lleva al río Paraná. Al día siguiente los diarios titulan, fue extraído de las aguas del río Paraná el cadáver de Pedro Alberto Sabao. Su hermano Carlos se repone de las graves heridas. A las 2 semanas, la revista Evita Montonera, número 10, en su página 28, que se puede consultar en el sitio eltopoblindado.com. Están digitalizadas las revistas. En una sección que se llamaba Crónica de la Resistencia, en donde detallaban día a día en cada lugar del país donde cometían actos de violencia política. Estamos hablando de un gobierno constitucional, ¿no es cierto? Sí, 1975, Isabel Martínez de Perón. Exactamente. La revista Evita Montonera, en ese número dice, 26 de noviembre, Rosario, un pelotón de combate de montoneros ejecutó al delator y traidor Pedro Sabao, quien al intentar huir cayó al río Paraná.
Estos son los hechos históricos, Andrés. Se produce un atentado, los medios de comunicación dan explicación, cuentan, relatan el atentado, y a las 2 semanas la organización sediciosa Montoneros se hace cargo de la muerte y dice: nosotros, que tenemos un código revolucionario propio, no nos importa nada la democracia ni los derechos humanos, decimos que ese tipo traidor, vamos y lo matamos directamente. Muy bien, pasaron los años, viene el año 1984, CONADEP, informe de la CONADEP, el nunca más. Pedro Sabao no estaba incluido en el informe de la CONADEP como una víctima del Estado. ¿Por qué? Por 2 razones. Primero, porque lo había matado Montoneros, no era una víctima del Estado, y eso era conocido, en Rosario era muy conocido el asunto. Y segundo, porque su cuerpo había sido recuperado, no era un desaparecido. Pero en el año 2006, el gobierno de Néstor Kirchner presenta un nuevo informe de víctimas de la represión ilegal del Estado, y Sabao es incluido allí como víctima de ejecución sumaria por parte de agentes estatales. ¿Y aparece alguien cobrando la indemnización? A los 2 años se inicia una gestión en el mostrador mágico de la Secretaría de Derechos Humanos y alguien cobra una indemnización por la muerte de Sabao, que hoy asciende a 20 millones de pesos. ¿Estamos hablando de algún familiar de este señor? No lo sé, porque una de las claves de la cuestión es que el Estado no informa. Usted vio que el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala, estuvo en el Vaticano pidiendo que se abran los archivos del Vaticano. Sí, señor. ¿Poco? Bueno, yo le pido al señor Pietragala que abra los archivos de la CONADEP. Pero, a ver, cuando el Estado emite un pago, no lo emite a nombre de cualquiera, pone nombre y apellido. Y ese nombre y apellido... No tenemos acceso a esa información. La hemos pedido. El Estado coloca un cono de silencio sobre eso. O sea, lo puede haber cobrado algún familiar de este señor o lo puede haber cobrado cualquier otra persona que vaya a Dios a saber de dónde viene. Yo creo que se hace una sucesión. No, creo no. Estoy seguro que se hace una sucesión, un juicio sucesorio. El único momento en que interviene la justicia es para la sucesión, porque el titular del beneficio es el desaparecido o muerto. Ahora, José, saliendo de esto... Pero cierro con esto. Bueno, alguien cobró la indemnización. Claro. Resulta que en el año 2015, algunos años después del informe de Néstor Kirchner, Cristina Kirchner saca un tercer informe que se llama RUPTE, Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado. ¿Y qué pasa con Sabao? Ya no está más. Ya no es más una víctima de la represión ilegal. No está más. Pero la indemnización está cobrada. O sea, lo mataron los Montoneros. Lo pusieron como víctima del Estado en los informes oficiales. Pagaron la indemnización y después lo sacaron de los informes oficiales. ¿Y devolvieron la plata? No me haga reír. Pero ahora usted se va a reír o se va a poner a llorar. Porque yo le voy a contar que si usted va al Parque de la Memoria, enfrente del Aeroparque, que depende del señor Rodríguez Larreta, si usted va al Parque de la Memoria, se va a encontrar con la placa de Pedro Alberto Sabao, como si fuera una víctima del Estado, ¿verdad? Y no lo es, claramente. Claro, claramente no lo es, pero arriba de la placa de Pedro Alberto Sabao se va a encontrar con la placa de Carlos Sabao. El hermano. Cuando yo me encontré con la placa de Carlos Sabao, lo que hice fue volver a mi casa, poner en Google Guía Telefónica de Rosario, Carlos Sabao, llamo por teléfono, me atiende una mujer, digo, quiero hablar con Carlos Sabao, me dice, ¿quieren hablar con tu papá? Me pasa con un hombre, hola, soy Nahuel Sabao. No, mi papá murió en un geriátrico el año pasado. O sea, no estaba desaparecido, no tenía por qué estar en el Parque de la Memoria, sino que el señor estaba en su casa.
Estaba en su casa, había sido víctima de un atentado montonero 30 años, 40 años antes. Su hermano, que también fue muerto por montoneros, está en el Parque de la Memoria homenajeado como si fuera una víctima del Estado. Alguien cobró una indemnización, pero Carlos Sabao murió de muerte natural y está hoy en el Parque de la Memoria. Una locura. Ahora, José, ¿por qué usted cree que hay un juez que resolvió empezar a investigar y saber qué pasó en la masacre de El Comedor en la Policía Federal Argentina? En realidad, la jueza no quiso investigar. La jueza Servine Cubría no quiso investigar. ¿Qué es el libro de La jueza Servine Reato? Cubría dijo, la causa está prescripta, ciérranse las actuaciones. La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia fue en reclamo a casación. Claro, y ahora casación dice que sí. Claro, no, casación le dice a la jueza, mire señora jueza, los querellantes o denunciantes han presentado cosas nuevas. Las dos cosas nuevas que presentaron y que usted no atendió y debe atender son las siguientes. Primero, le hablan de la participación de estados extranjeros en todos estos atentados, ya sea Cuba, ya sea la guerrilla palestina. Y entonces adjuntan un montón de pruebas al respecto. Todos sabemos el apoyo de Cuba a nuestros revolucionarios marxistas de los 70. Y todos sabemos, todos hemos visto la foto de Firmenich y Vaca Narvaja con Arafat y la foto de Susana Sanz y Fernando Vaca Narvaja y otros militantes entrenando con el Frente Polisario de Liberación. Todos sabemos que los montoneros le vendieron a la Al-Fatah, a la guerrilla palestina, le vendieron una fábrica de gelamón o de explosivos que el ingenio argentino había logrado meter en una máquina del tamaño de un lavarropa. O sea, hay un montón de datos nuevos y la Cámara le dice, señora jueza, atienda estos datos, en primer lugar. Y en segundo lugar le dice una cosa para mí más importante todavía. Le dice, los querellantes le han pedido a usted que les dé la posibilidad de los juicios por la verdad. O sea, por más que los culpables del atentado, los responsables, los que han ordenado el atentado estén vivos, algunos, como Firmenich, como Horacio Berbisky, que ocupaba un puesto de importancia en la inteligencia montonera. Junto con Rodolfo Walsh. Junto con Rodolfo Walsh, que es el ideólogo, es el que manda a José María Salgado, que es el infiltrado en el comedor, es el que coloca la bomba, pero Walsh está muerto. Pero le dice, por más que usted sostenga que los crímenes de estas personas hayan prescripto, lo que le están pidiendo los denunciantes es que les permita conocer la verdad, los denunciantes y las víctimas. Que les permita, las hijas de las víctimas, que les permitan conocer la verdad. Así que desarrolle los juicios por la verdad. ¿Recordar los juicios por la verdad en los 90? ¿Por qué pasaban los juicios de la verdad? Fue un recurso que utilizó la izquierda cuando por los indultos de Menem y demás no podían avanzar contra los militares, pidieron este recurso, los juicios por la verdad. Ahora es el mismo que está pidiendo casación, un juicio por la verdad. No, en realidad lo que están pidiendo son los denunciantes. Claro, los denunciantes piden un juicio por la verdad. Casación le dice a la jueza, atienda este pedido. ¿Es optimista usted en que esta causa va a avanzar? Yo creo que tiene que ver con un cambio político en la Argentina. Los jueces no ven las causas, ven la televisión. Claro. En cuanto a estas cosas, gracias al libro de Ceferino Reato, Masacre en el Comedor, que recomiendo vivamente, como contaba usted al principio del programa, gracias a Masacre en el Comedor, esto toma estado público.
¿no es cierto? Las víctimas, después de 46 años de silencio, pueden empezar a hablar. Murió Josefina Melucci de Cepeda, una empleada administrativa de YPF que había ido a almorzar ahí porque era un comedor abierto. Ahí comían los subalternos, los oficinistas, no comían los jefes militares. Si querían matar a algún jefe militar, no era ese el lugar. Murieron 23 personas. El atentado más sangriento hasta la voladura de la AMIA. Claro. Es el atentado más sangriento de cualquier dependencia policial en el mundo. En el mundo no hay ninguna dependencia policial que haya sufrido un atentado como este. José, le hago una pregunta de tipo, a ver, político, si quiere, ya nos estamos quedando sin tiempo. Los argentinos necesitamos saber todas estas verdades para poder decir, bueno, listo, ¿vamos a entrar al siglo XXI alguna vez? No le quepa ninguna duda. Yo tengo un programa que inauguré en radio hace poquito, hace dos martes, que se llama Los 70. Historia, verdad y justicia para todos. Eso es lo que le hace falta al argentino. Historia, no memoria construida. Historia, contrastar los hechos históricos. Yo le conté un hecho histórico. Lo mataron a Pedro Sabao los montoneros por traidor. Después se construyó el relato. Fue muerto por los militares. Y aprovecharon el relato para robar plata del Estado. Eso es lo que hay que cambiar por la historia y en eso estamos comprometidos los argentinos de bien. Yo creo que hay un cambio político además. Hay sectores de la política que antes no prestaban atención a estos casos que ahora le están prestando atención. Están sabiendo que hay un público que les pide que se hagan cargo de estos casos. Si no solucionamos esto, no vamos a salir jamás del siglo XX, ¿eh? Y me parece que Argentina está anclada en el siglo XX a raíz de que no podemos saber toda la verdad y sabemos verdades parciales o verdades inventadas, como usted hacía mención. Andrés, hay países que han sufrido conflictos internos muchísimo más graves que el de la Argentina y han sabido salir de ellos con dirigencias sabias y prudentes, que a nosotros hasta ahora nos han faltado. Claro. José, le agradecemos muchísimo la deferencia que ha tenido en dispensarnos esta media horita para charlar estos temas tan interesantes. Un abrazo grande, Andrés, un saludo a la audiencia. Gracias, que tenga buenas tardes. Acabamos de hablar con José D'Angelo Rodríguez, autor de 2 libros, Mentirás tus muertos, que es prologado nada más y nada menos que por Luis Labraña, y otro libro se llama La estafa de los desaparecidos, que está prologado por Juan Bautista el Tata Joffre. Me parece que es importante que sepamos toda la verdad, no la verdad a medias. Hay mucha parte de la historia que aún no las están escondiendo y eso es lo que nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de saber, tenemos el derecho de exigir que nos cuenten la verdad en serio y no esas verdades parciales, esas verdades antojadizas, esas verdades que tienen únicamente como un fin electoral, un fin político. El otro día conversamos acá con Daniel Toffoli y hacíamos mención a este setentismo tardío que estamos viviendo en la Argentina. Lamentablemente esto es lo que no nos deja avanzar, lo que no nos deja ingresar al siglo XXI. Algunos entendidos decían que el siglo XX había terminado el día que murió Fidel Castro. Lamentablemente nosotros en la Argentina seguimos anclados en el siglo pasado. Gracias por habernos acompañado. Dios mediante nos juntamos nuevamente mañana. Y ahora quédese que ya viene Palpala Hoy.